Bueno, ya que somos dos dúos de blues, vamos a hacer un blues, ¿no? ¿Estamos? Por eso ahora he decidido que me voy
casi me mato. Por eso ahora he decidido que voy a descansar un rato. Tiraban al pilón, aquello nos hacía reír hasta llorar. Pero ahora he decidido que me voy a descansar. Pero ahora he decidido que me voy a descansar. Pero ahora he decidido. Muchas gracias. Gracias. Hay que descansar, amigos. Estamos mayores ya. Algunos más que otros, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a seguir con un clásico, una canción del siglo XIX. Se trata de la leyenda de John Henry. Y aunque veo en el brillo de vuestras miradas que el 96,4% de la gente que hay aquí congregada hoy en los jardines de Can Sumarro conocéis perfectamente la leyenda de John Henry, por si hubiera algún despistado os lo voy a recordar un poquito, ¿vale? Bueno. Ya sabéis, John Henry era un afroamericano, un tío enorme de 2,5 metros, tenía unos brazos como los muslos del José. Es que el otro día dije como mis muslos, dijeron, pues vaya mierda, no, como los muslos de José. Ahí sí. Eso es mejor que el A ver, jamón. normalmente mejor que el jamón que sacaban de Feder, la paletilla esa. Ahora es una piruleta lo que traigo. Normalmente a John Henry se le representa con un pedazo de martillo enorme. El tío trabajaba poniendo las vías del tren allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Xavier Renfe utilizan unos clavos así, pero en América son así. Y John Henry de un solo golpe de su poderosa maza los clavaba hasta el fondo porque era un crack. El empleado del mes de todos los meses de la compañía ferroviaria Union Pacific. Esa misma. No sé cómo sabe inglés. Sí, ¿eh? Dos palabras, tío. Bueno, total que John Henry vivía allí muy feliz, él con su pedazo martillo, con sus clavos, era feliz. Pero ya sabéis, era el siglo XIX, ¿y qué os voy a contar yo a vosotros del siglo XIX que no sepáis? Bueno. Venga, vamos. Os lo voy a contar, tranquilo, no sufráis. Joder, tío, el siglo XIX, revolución industrial, se sustituye la mano de obra por maquinaria. Entonces un buen día el jefe de John Henry se presenta ahí en el Tajo y dice, mira John Henry, me he comprado una máquina que hace tu trabajo más deprisa, más barato, no le va a hacer falta descansar, y total que tú y tus dos compañeros vais a ir a la puta calle. To the fucking street, para que haya palabras en inglés. Suerte que tenemos aquí el políglota este. Pues John Henry de primero se queda abrumado, iba a decir acojonado, pero igual quedaba mal. Se queda abrumado, pero luego reacciona y dice, vamos a ver jefe, si yo soy mejor que la máquina esta que te has comprado, te lo pienso demostrar. Yo te reto a que en una jornada laboral completa, en el siglo XIX serían 18, 20 horas más o menos, en la jornada laboral completa, que yo empiezo a poner vía para un lado, la máquina pone la vía para el otro lado, se acaba la jornada y lo medimos. Y si yo he puesto más vía que la máquina, aquí no se despide a nadie. El jefe de John Henry, convencido que iba a ganar la apuesta, acepta. Y no cuento más, porque si cuento el final no hace falta ni hacer la canción. Pero eso sí, como bien ha dicho José, allí hablan inglés. Pero nosotros que tenemos nivelazo, especialmente de inglés, sobre todo José me lo ha hecho igual todo. Hemos hecho una traducción de esta canción al castellano prácticamente literal. Sí, ya. John Henry.
mil. Juan Enrique tenía una maza más potente que un martillo pilón. Si de un clavo se trataba, él nunca fallaba. Juan Enrique era un campeón. Oh sí, él y su martillo pilón. Le gustaba el polvo del desierto y el polvo de la vía del tren, el polvo de la pradera en otoño y primavera, y el